Ciencias Educativas Profesionales. Física. Profesora Irene Sandoval Villarreal. Capítulo 4. Consideraciones mecánicas. Continuación. ¿Por qué se dice que ha dado trabajo el cuerpo? Si la fuerza que recibe el cuerpo cuando éste se mueve tiene la dirección del desplazamiento. ¿Por qué técnicamente hablando no existe el trabajo? Si la dirección de la fuerza es perpendicular al desplazamiento o si no hay desplazamiento. ¿Cuál es el concepto de trabajo? El producto de la fuerza multiplicado por el desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza en la dirección de la fuerza. ¿Cómo se le llama a la tina centímetro? Herquio, que equivale a 1 gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué es una tina? Es una unidad muy pequeña de fuerza, a saber, la que hay que suministrar a 1 gramo masa. ¿Cómo se le llama al newton metro? Joule o julio. ¿A qué se le llama energía? A la capacidad de dar. Es aún más importante que el trabajo. ¿Cómo se le llama a la energía debido al movimiento? Energía cinética. ¿Qué dice el principio de la física con relación a la energía? La energía contenida en el universo se conserva. ¿A qué se le llama potencial? A la rapidez con que se suministra el trabajo. Aquí podemos ver. ¿Cuál es la unidad de potencia? Watts o vatio, en honor a Isaac Watts. ¿A qué es equivalente un watts? Es igual al trabajo de 1 joule, ejecutado por 1 segundo. En 1 kilovatio es igual a 1000 watts. ¿Cómo se define la máquina? Como un dispositivo de transmisión y multiplicar una fuerza. ¿Cómo se define ventaja mecánica? La relación entre la fuerza vencida y la fuerza aplicada. Otros ejemplos de máquinas: palanca, plano inclinado y tornillo. Y aquí tenemos prácticamente. ¿Por qué se caracteriza la fuerza de fricción? Siempre actúan tangencialmente a la superficie de contacto de los cuerpos. Capítulo 5. Consideraciones elásticas. ¿A qué se le llama elasticidad? Toda la materia, además de tener inercia, se deforma más o menos por la aplicación de la fuerza, caracterizándose además por su redundancia a recuperarse de dicha deformación, que puede ser un cambio de forma, de volumen o de ambos.
¿Cuál es el ejemplo más sencillo de elasticidad? El estiramiento de un resorte. ¿Qué dice la ley de Hooke? Cuando se produce una deformación en un cuerpo por la aplicación de la fuerza de restitución por unidad de área llamada esfuerzo es proporcional a la deformación fraccional llamada deformación unitaria. ¿En qué consiste la importancia del movimiento armónico simple? Se produce cuando un cuerpo elástico reformado es liberado de la fuerza liberadora y las vibraciones resultantes tienen lugar en línea recta. ¿Cómo se define la frecuencia? Como un número de vibraciones que tiene lugar en un lapso de un segundo. ¿A qué se le llama periodo? Es el lapso de tiempo necesario para que tenga lugar una vibración. ¿Qué proporcionan los conceptos de frecuencia y de periodo? Proporcionan generalmente los medios para especificar. Tenemos que el periodo es equivalente a un círculo. Vean que de aquí a aquí es pi. Sí, de aquí a aquí es pi. Y aquí a aquí también, pero vean que nada más es la mitad del círculo. Por lo tanto, un periodo es un círculo completo. Veamos. Aquí tenemos el ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué es frecuencia? Los periodos o vibraciones por segundo. Eso se le llama frecuencia. ¿Cuántos periodos hay en un segundo? Que también se le llama vibraciones. ¿Cuándo tiene lugar la resonancia? Cuando dos vibraciones semejantes se encuentran en fase y no se produce cuando está fuera de fase o de base. Aquí tenemos varios ejemplos, como el cerebro humano sufre estas transformaciones. Vean, este es un corazón cardíaco. ¿En qué consiste el péndulo? En una bola pequeña y pesada colgada de una cuerda flexible y relativamente larga, animada de un movimiento de vaivén. Veamos, aquí tenemos un ejemplo del péndulo. Y otro ejemplo, miren, como con la luz. ¿Qué característica interesante fue descubierta por Galileo sobre el péndulo? Que el periodo de vibración de un péndulo depende de la raíz cuadrada de la relación entre la longitud y la aceleración de la gravedad en el lugar donde esté el péndulo. Escribe los dos grupos en que se subdividen los fluidos, líquidos y gases. Aquí podemos ver los líquidos y los gases. ¿Cómo se define la densidad? La relación entre la masa de un cuerpo y su volumen, es decir, la masa por unidad de volumen. Veamos. Vean aquí la densidad, cómo va a caer el cuerpo, baja
y el volumen sube. ¿Sí? Baja el cuerpo y el agua sube. De esa forma se conoce el peso de los cuerpos. ¿Qué dice el principio fundamental de Arquímedes con respecto a la flotación? Que cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente de un fluido, evidentemente una cierta porción de fluido es desplazada o se desplaza. Y aquí tenemos el ejemplo, miren, el experimento y cómo se mide. Y esto sucede en los coches, en los barcos. Bien. ¿Cuánto vale la presión atmosférica? Aproximadamente 1 kilopontio por centímetro cuadrado o 10 newton por centímetro cuadrado. ¿Ven la animación? La presión atmosférica. Vean cómo se hunde el agua y el tubo por aquí sube. El agua es empujada por el viento, podríamos decirlo como ejemplo. Y aquí tenemos también la presión atmosférica y sube el agua. ¿Cómo se mide la presión atmosférica? Se mide fácilmente empleando varios tipos de barómetros. Y aquí tenemos, ¿sí?, un ejemplo. Ven aquí. Ok. ¿Qué dice el principio de Pascal? El principio de Pascal afirma que la presión aplicada sobre un fluido contenido en un recipiente se transmite por igual en todas las direcciones y a todas partes del recipiente, siempre que se puedan despreciar las diferencias del peso debido al peso del fluido. Hay que pensarlo mejor. El principio de Pascal. Veamos. Capítulo 6. Las ondas y sonido. ¿Qué otro nombre reciben las elevaciones y las depresiones? Crestas y valles. Bien, entonces las crestas son estas partes altas y los valles en la parte baja. ¿Sí? Cresta y valle. ¿Cómo se define técnicamente el movimiento ondulatorio? Como la proporción de deformaciones a través de un medio deformable. Entonces tenemos aquí la amplitud, el nodo aquí, ¿sí?, el ventre o el vientre y temps. Aquí tenemos otra. ¿A qué se le llama longitud de onda? La distancia entre dos crestas sucesivas y entre dos valles sucesivos, o más generalmente entre dos configuraciones sucesivas semejantes. Aquí tenemos la amplitud y la longitud. ¿Cómo se simboliza la longitud de onda? Por una letra griega. Es esta. Aquí se le llama A. Escribe los nombres de los tipos de ondas que hay. Ondas transversales y ondas longitudinales. ¿Sí? Entonces las transversales y la longitudinal. ¿A qué se le llama interferencia? Cuando dos ondas constructivas y destructivas. Entonces tenemos constructiva y destructiva. ¿A qué es igual las pulsaciones? Cuya frecuencia es igual a la diferencia entre dos frecuencias originales. ¿A qué se le llama refracción de onda? La velocidad que sufre una onda cuando pasa de un medio a otro. ¿Sí? La luz se retiene o se refleja como los espejos o el agua. ¿Por qué se le llama onda estacionaria? Porque las ondas que no avanzan, sino que permanecen en un mismo lugar. ¿A qué se le llaman puntos nodales o nodos? Los puntos o regiones donde mínima perturbación. ¿A qué se le llama antinodos o vientos? Puntos o regiones de máximas turbulaciones.
¿A qué se le llama sobretonos? Cuando una cuerda o columna de aire vibra formando cualquier número entero de segmentos. Estos varios modos de vibración se les llaman sobretonos. ¿Cómo pueden observar las figuras proporcionadas por vibraciones? Espolvoreando sobre ellas arena fina cuando se encuentran en vibración. ¿Cómo se llaman a estos diseños? Figuras Chladni. ¿Para qué se emplea el aparato de Cutit? Para medir la velocidad de las ondas sonoras. Aparato de Meltzer. Para medir la velocidad de las ondas sonoras en la tensión, el número de segmentos, la masa de la cuerda y la frecuencia de vibración. ¿En qué consiste el principio de Doppler? En el aparente cambio de frecuencia de un movimiento ondulatorio cuando la del movimiento o el observador se mueven entre sí. ¿Cuáles son las cualidades del sonido reconocibles por el oído? La intensidad, el tono y el timbre. ¿Qué es la intensidad? Es lo fuerte o débil de un sonido. ¿Qué es el tono? Es el efecto audible de la frecuencia sonora. Puede ser agudo o grave. ¿Qué es el timbre? Es la cualidad del sonido. Está determinada por los sobretonos. ¿Qué producen los diapasones? Notas muy raras, vibraciones formadas casi enteramente, de modo fundamental, libres de sobretonos. Capítulo 7.